en la agenda. Agradezco muchísimo a José Yuste, analista económico, conductor de Fórmula Financiera, compañero que nos acompaña Mi aquí. querido ¿Cómo Juan, estás? ¿cómo estás? ¿Todo ¿Cómo te bien, va? Pepe? ¿Tú? Bien, gracias, Juan. A ver, ¿cómo ves esto aprobado ayer, el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación, el día de ayer en la Cámara de Diputados? Vienen varias cuestiones interesantes. Ahí vienen temas importantes de nuevos derechos, además, de nuevos cobros que se dan. Y ahí claramente, Juan, pues estamos viendo lo que ya es un hecho, ¿no? Que se está buscando pues, obtener ingresos de muchas fuentes, de muy diversas fuentes se están buscando. En particular, en esta ocasión se han rastreado pues tener que el SAT tenga mucho más autoridad en varios temas, en temas desde plataformas tecnológicas, plataformas de comercio electrónico. Hay un tema con proveedores en comercio electrónico. Hay muchos temas de verdad ahí en eso, donde en esa parte, sí hay que decirlo, en esa parte sí es cierto que no hubo, en el Código Fiscal de la Federación no hubo nuevos impuestos como tales, pero sí hubo cambios. Hay ajustes. Por ejemplo, hablaba con Antares Vázquez del ajuste al IEPS, a bebidas azucaradas, que no es el único que incluyen esos que se han llamado impuestos de la salud, ¿no? Los refrescos, las bebidas azucaradas han causado mucho daño en las personas, en la salud de las personas. Ahí está las muertes por COVID como un ejemplo de epidemias de diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión provocadas por una muy mala alimentación que dieron pie a que las comorbilidades de este virus, una vez transformado ya en enfermedad, porque el virus es el que causó la enfermedad, pues se murieron tantos mexicanos. ¿Cómo ves esta medida? No es recaudatoria, se insiste, sino inhibitoria al consumo de estos productos. Sí, el IEPS ya existía en efecto. Sí, Ya es un ahí ajuste que se hace. Ahí sí es un ajuste, es una alza de impuesto, ahí sí es una alza de impuesto en el IEPS. Sí hay esa nueva alza en los impuestos, ahí sí. En el IEPS pasa de unos 6 a un poquito más de 3 pesos por litro, pasa. Pero ese yo creo que es, y ese, habrá que ver, hay todo un debate de si realmente hasta qué momento tú sigues consumiendo o no refresco, por más caro que sea, ¿no? Sí. Hay todo un debate de decir, oye, a tal nivel no hay. Pero yo creo que por eso fue bueno, y creo que es lo que vale la pena resaltar, el acuerdo que se logra, porque hay un diálogo entre autoridades y ya industria, en particular con Coca-Cola. Con Coca-Cola se realiza un acuerdo no visto, la verdad es que es único, no se había visto, donde Coca-Cola se está comprometiendo, y estamos hablando de la industria de bebidas Coca-Cola, que representa pues prácticamente el 70%, 60%, como lo mide 60, 70% de todo lo que consume el mexicano, y ese es un acuerdo donde se compromete a reducir 30% las calorías que traen sus refrescos, sobre todo el de 3 litros. No solo eso, además eliminan la participación de niñas, niños en su publicidad, priorizan la publicidad de productos con menos contenidos calóricos, enfocan la mercadotecnia de presentaciones mayores a 1 litro únicamente en ocasiones de convivencia. En fin, hay un acuerdo y hay un diálogo con el gobierno de México y me parece muy positivo que trabajen en iniciativa privada, sobre todo una empresa tan importante en el mundo y en México como lo es Coca-Cola, con nuestras autoridades. Sí, fíjate. Se abren las puertas, ¿no? Porque luego dicen, es que no hay diálogo, son unos dictadores, el gobierno de México es autoritario, pues ahí está la conversación. Fíjate que yo de creo que es tema un delicado. acuerdo Es inédito. único que no habíamos visto, ese sí es un acuerdo único. Qué bueno que hay diálogo porque hubo una negociación y te dice Coca-Cola sale, es lo que más se toma, son 166 litros que se toman los mexicanos al año per cápita, más o menos en promedio. O sea, sí somos, junto con los estadounidenses, los que más tomamos refresco, eso es cierto. Qué bueno que están reestructurando la fórmula, que van a reducir en 30%, van a estimular su Coca-Cola cero. Y creo que el tema es ese, Juan, que tú tengas la posibilidad de que, bueno, no consumo el de azúcar, entonces hazme accesible el que no tenga azúcar, que ese es el Coca-Cola cero. De hecho, le van a reducir el impuesto, que yo creo que es una buena medida, que en lugar de ser de 3 pesos va a ser de unos 50 a la Coca-Cola cero y a todos los que sean sin calorías. Ahora, este acuerdo se da con la industria mexicana de Coca-Cola. Así es. No se da con los demás. A mi gusto sería bueno que se expandiera a la industria y que se sumara a la propia industria
de bebidas. Yo creo que e abrió incluso hasta la de camino brecha, alimentos, ¿no? Yo creo que abrió sí, brecha. yo espero que sí. Coca-Cola. Oye, ajuste y creación de cuotas migratorias. Se actualizan en algunos casos, se incrementan en otros las cuotas que pagan los extranjeros por varios servicios y trámites migratorios. ¿Qué sucede con esto también de los menores de edad que al momento de salir de viaje con su familia de México también habrá ahí algún cargo? Sí, les cobras aparte de... Ahora sí que va a haber doble cobro. Ahí sí. Va a haber, obviamente, el que le sacas para emitir el pasaporte, el normal, pero aparte le vas a cobrar alrededor de 300 pesos por cada menor que salga del país. Ese sí, ese sí, a mí sí me sorprendió, ¿no? Ese sí, creo que sinceramente, ese es un punto de debate. No sé si le exageraron, pero creo que sí, sí. ¿De qué es un punto de debate? Es un punto de debate. Ahora, el incremento en el acceso a bienes culturales. Hay muchas personas que pues están quejando y me parece que también es sujeto de debate, porque por un lado, pues sí, la cultura es un derecho, pero por otro lado se necesitan recursos para preservarla y que ese derecho siga tangible, en caso de que estemos hablando de patrimonio cultural tangible, o que si es intangible, se proponga y se promueva a través de estos recursos que se siga llevando a cabo, como lo pueden ser las artes escénicas, la música, en fin, la ópera. ¿Tú qué opinas? Entre otros, entre muchísimos. Sí. Hubo un aumento, es que fíjate que ahí sí hubo aumento en cuánto te van a costar los museos. Ahí quizás habría que hacerlo de manera más progresiva. Cuesta un poquito, ¿eh? Sí, cuesta un poquito, Cuesta pero por ejemplo... los domingos son gratis. Pero creo que el que quedó, el de antropología, quedó en más de 200 pesos, ¿no? Para entrar. Pero a ver, tú ve a cualquier museo de cualquier país del mundo y ¿cuándo te va a costar $10 aproximadamente un museo del nivel del Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Del Museo de Antropología e Historia. Estamos hablando de los grandes museos del mundo. $10, 200 pesos para entrar. Sí, híjoles, $10. Híjoles, Pepe, es un Sí, gran a ver, sí museo. es cierto. Sí, ¿Cuánto te cuesta ir a un museo en Washington? Si lo pones así, sí. En Guatemala, Si lo pones hace así, no mucho sí. fui a Guatemala y dije, wow, no, aquí sí le cobran y está bien porque se preserva el recinto. Sí, pero es que hay de museos a museos. También te cobran mucho en países desarrollados. Pero aquí hay población de menores ingresos, ¿cómo vas a hacer ahí? A mí me hubiera gustado más diferenciado, de maneras diferenciadas. ¿No? $10. ¿Cuánto te cuesta ir a un museo, digamos, en un país desarrollado? ¿Cuál te gusta? El que me digas. Sí, $15, ¿no? Pero no. Más o menos, por lo menos. ¿no? Uy, oye, se ve que sí viajas, te he visto que no vas a museos. Yo sí que me tomé unas vacaciones por primera vez en 3 años, me metí a museos chiquitos y pues estábamos hablando de $40, $50 el boleto, ¿eh? No el Louvre, ni tampoco grandes museos de National Gallery, o sea, museos de pueblos, eso costaban. Sí. Y uno, si los tiene, si puede pagarlos, con mucho gusto. A ver, quien tenga los puede pagar con mucho gusto. 200 pesos pero, es mucho menor. Pero ahí sí habrá una población de menores ingresos que sí tendrías que hacer algo, ¿no? Me gustaría ahí sí diferenciar. Hay una opción, es ir los domingos. Es una buena opción. Es gratuito. Es una buena opción, ¿no? Bueno, pues ahí está eso que es digno de debate y a ver si un día debatimos con alguien de la cultura, ¿no? Porque ellos sí saben. A ver, tarifas de derecho para cubrir los costos reales en la prestación de servicios en materias como la sanitaria, fitosanitaria y zoosanitaria. ¿De qué va? Es muy técnico lo que están señalando aquí. Es también para que haya mayores ingresos a las arcas del gobierno de México o la actualización de derechos en el sector financiero con el ajuste de las cuotas por servicios de inspección vigilancia que realizan la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Esa me parece bien, es la inspección, la inspección y la inscripción que hay a bolsa y la otra la inspección que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí lo pueden pagar las casas de bolsa, yo creo que ahí sí. Yo creo que ahí sí habría, ese no habría problema, ¿no? Ahí está. ¿Cómo lo ves en general? Un minuto para que nos des tu punto de vista. En general es claro que están buscando todos los recovecos, que es una administración que está buscando todos los recovecos que hay para obtener ingresos, porque además van a cerrar la pinza, Juan, ¿con cuál? Con la ley aduanera, obviamente, ¿no? Para obtener mayores ingresos, con la ley del tema de facturas falsas, para obviamente tener prisión preventiva oficiosa, que es duro el tema ahí, y para obtener mayores ingresos. Está bien, pero yo creo que en algún momento, Juan, tendremos que hacer una reforma fiscal más integral. Estamos buscando todos los recovecos, pero no llegamos a la reforma fiscal integral. ¿Cuál me gustaría a mí en particular? Es muy difícil, es muy complicada, ir poco a poco formalizando a la enorme economía informal, pero ese es un reto que todavía nos queda. Es un pendiente, pendiente para que además también sean sujetos de más derechos, de derechos laborales, de los cuales pues no cuentan. Porque
Y hasta ajustar, ¿no? La manera en la que lo llamamos, que no cotizan, porque informales son muy formales. Ellos tempranito están abriendo sus puestos. Y le pagan a alguien ese impuesto, que es informal. ¿A quién le pagan? ¿A través del IVA? A través del IVA no. Y le pagan impuestos informales, o sea, impuestos ilegales Bueno, a esos los no son jefes impuestos, que están eso se llama cobro en de el piso. mercado, al cobro de piso. ¿Y eso cómo lo transformamos en que sea un impuesto formal? Sí, ¿no? porque luego también la gente los estigmatiza. Les dice, ¿tú qué si no pagas impuestos? Sí, sí, pagan impuestos al consumo. Cada cosa que compran tiene IVA, ¿eh? Sí. Ahí está. Pues Pepe, un tema pendiente que estaremos también nosotros pendientes de que se discuta. Muy amable, Juan, como No, siempre. hombre, gracias a ti, Pepe Yuste, y te veo y te escucho a las 9 de la noche en Fórmula Financiera con Marco Mares y Mari Carmen Cortés. Te lo agradezco, ahí estamos, Juan. Gracias. Ahí estamos, Pepe Yuste. Y no te vayas porque es importante.